Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos nuevamente a este podcast titulado Fe Activa. Perfecto. Ya concluyendo este buen intro, quiero darte la bienvenida a este podcast nuevamente. Si eres nuevo o no, en verdad me da mucho gusto que estés aquí. No es coincidencia, pero si eres nuevo, quiero presentarme. Mi nombre es Alfred Garrido y pues aquí hablamos acerca de tener una fe activa, de poder reflejar nuestra fe con las obras, de poder vivir lo que es ser un verdadero cristiano y no solamente ser un cristiano de pura palabra. Así que no te vayas, yo creo que estás aquí no es coincidencia, Dios quiere hablarte y es un privilegio el que yo pueda ser el medio por el cual Dios quiera decirte algo. Y si ya llevas tiempo aquí, muchas gracias por formar parte de esto, formas parte de esto, este es nuestro podcast, así que siéntete como en casa, ¿vale? Am, Tuvimos un inter como de vacaciones, pues se vinieron las épocas decembrinas, ¿no? La Navidad, el Año Nuevo, y pues decidí tomar un pequeño periodo como de vacaciones o un break, pero ya estamos de vuelta y pues créeme que vienen muchas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, ¿vale? Am, y te recuerdo que estamos estudiando el amor. Neta, llevamos ya un buen rato haciéndolo, pero en verdad es importante profundizarlo de esta forma. Y me he sorprendido bastante con las cosas que Dios me ha mostrado, ¿no? La semana pasada que hablábamos sobre que el amor no solamente ve la parte como sentimental, muchas veces como lo vemos, o que el amor no solamente ve como pues el sentir bonito, el pensar que haces las cosas bien, sino que el amor en verdad se preocupa por hacer las cosas bien, no solamente por hacer las cosas, sino hacerlas de una forma justa, de una forma verdadera, ¿no? Aprendimos que no solamente basta con decir que amas a una persona, tienes que demostrarlo de una forma honesta, ¿no? Y que no justifica el amor las malas obras que hacemos muchas veces, ¿no? Decir es que yo hice esto por el amor, es que yo amaba a esta persona y por eso le mentí o muchas de esas cosas, ¿no? El día de hoy vamos a aprender algo que complementa esa parte, pero también complementa y voy a agregar algunas cosas que probablemente no hablé en un capítulo de hace como, bueno, hace como 3 o 4 capítulos, pero te vas a entender más bien lo que lo que te estoy explicando. Pero a lo que voy con esto es que el capítulo del día de hoy en verdad va a confrontarnos, pero también nos va a enseñar a cuidar un tema que muchas veces no tomamos en cuenta como cristianos. E incluso, no solamente dentro de la iglesia o con cosas que explícitamente sean de Dios, sino cosas típicas diarias que, aunque pues tenemos que buscar reflejar a Dios a diario con nuestra vida, no se verían muy espirituales a los ojos de las personas, ¿no? A lo mejor, no sé, me refiero a los casos de tu escuela, de tu trabajo o en tu familia, donde a lo mejor no estás mencionando la palabra de Dios con tu boca, con tus palabras, pero sí tienes que buscar reflejarlas en todo momento, ¿no? Nuestra vida espiritual es cotidiana, debe ser así, la forma en la que íbamos, ¿no? Buscando reflejar a Jesús, aunque no pareciera tan espiritual. Entonces, va a ser importante para estas 2 áreas, no solamente vamos a enfocarnos en la área de en la iglesia, con los hermanos cristianos, sino también con las personas que no lo son. Porque, la característica del amor que vamos a estudiar el día de hoy, según 1 Corintios 13, es el amor todo lo sufre. Recordemos que estamos haciendo cada característica por separado, estudiando el idioma original en el griego, qué es lo que quería decir Pablo en ese momento, qué es lo que el Espíritu Santo lo inspiró a decir en ese momento. Pero aquí viene algo muy curioso y por eso te decía que vamos a abordar un poco el tema de hace unos 4 capítulos. No recuerdo bien qué número es, estamos en el número 28 ahorita,
creo que es el 21, 22 o un poquito antes, pero bueno, tú lo puedes buscar por el nombre y el nombre de ese capítulo era Aprende a sufrir. ¿Y por qué digo que vamos a retomar ese tema? Porque creo que lo comenté en ese capítulo, pero pareciera que en este capítulo de 1 Corintios 13, Pablo repitió la palabra sufrir. ¿Por qué? Porque la primera característica del amor es que es sufrido. Y ahorita que estamos viendo ya varias características después, vuelve a aparecer, pero ahora dice que el amor todo lo sufre. Y aquí viene algo que me gustaría explicarte, que ya he explicado en capítulos anteriores o en los estudios que doy en Instagram, pero creo que es importante volverlo a repetir. Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando buscamos profundizar en la escritura, que todo cristiano debe de buscar aprender más de Dios. Y de hecho, es bueno que estés el día de hoy aquí porque esto significa que quieres seguir aprendiendo más de Dios. Y aquí estamos profundizando en la palabra del Señor y estamos aprendiéndolo con ejemplos prácticos, ¿no? Pero independientemente de los podcasts, de las prédicas que tú escuches, es importante que tú te des a la tarea de querer profundizar personalmente en la Biblia, en que el tú querer leer la Biblia, el intentar descubrir cosas nuevas que Dios te sorprende todos los días. Y una de las formas en las que tú profundizas en la palabra de Dios es buscando el significado original de las palabras. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita en español o en inglés. La Biblia fue escrita originalmente en el hebreo, el Antiguo Testamento, y el griego, el Nuevo Testamento. Entonces, cuando se tradujo al español, al inglés o al idioma que tú quieras, que la Biblia es el libro más traducido del mundo, am, incluso con más versiones, porque en español hay bastantes versiones, la nueva traducción viviente, la Reina Valera, la nueva versión internacional, la de las Américas, muchísimas versiones, ¿no? El chiste es que de esas traducciones muchas veces algunas palabras que estaban en el griego que son diferentes se traducen igual a nuestro idioma. Y en este caso vas a ver uno de esos ejemplos y el por qué es importante cuando lees la Biblia, a veces profundizar un poquito más en el significado original. No te estoy diciendo que aprendas hebreo y griego, que estaría súper cool, pero con una concordancia bíblica o con, no sé, al internet, podrás buscar un poco más sobre estos significados. Y ahora sí, te voy a decir los dos significados. Como vimos, la palabra que se ocupa en 1 Corintios 13:1, que es la palabra que el amor es sufrido. Sufrido es la palabra macrotsumeo. Y hablábamos en ese capítulo que esta palabra tiene que ver con la paciencia. De hecho, en otras partes de la Biblia, como en el libro de Santiago, se traduce como paciencia. Y esta palabra paciencia, en el griego original macrotsumeo, es la misma palabra que se ocupa como sufrido. Y esta palabra, no voy a profundizar mucho en esto porque lo expliqué antes, pero quiero complementar un poquito porque algunas cosas que fui descubriendo conforme pasaron los días, porque seguimos aprendiendo, Dios me puso en mi corazón complementar un poquito eso. Esta palabra yo explicaba que significa, o esta característica del amor significa que hay que ser pacientes en los tiempos de prueba, ser pacientes en los momentos de desierto, en los momentos de tormenta, que cuando estás siendo tentado, que cuando te insultan, que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando pierdes algo que amas, tienes que aprender a permanecer en ese momento esperando a que Dios te dé la salida. Pero también esta palabra tiene que ver mucho con aprender a tardar en reaccionar. No solamente ser paciente en la prueba, en el desierto, en los problemas, sino ser paciente para reaccionar ante esos problemas. ¿Y a qué me refiero con esto? Te están insultando, perdiste tu trabajo, pasa algo malo. Esta palabra se refiere a ser paciente en reaccionar, en responder, para que no reaccionemos conforme a la carne, para que no reaccionemos conforme a lo que sentimos en ese momento que sientes ira. Obviamente puedes pecar por ofender a un hermano o reaccionar de una forma precipitada. A eso se refiere la palabra macrotsumeo. Y cuando Pablo dice que el amor es sufrido, se refiere que el amor es paciente en la prueba, pero que también es paciente para reaccionar en medio de ella. Y ahora sí, vamos a ver qué significa la palabra que vamos a ver el día de hoy, la característica del amor
que el amor todo lo sufre. Am, aquí me encanta este significado porque la palabra griega que se ocupa para este significado es la palabra stego. Te la deletreo si quieres. Es S-T-E con acento geo, stego. Y significa techar o cubrir y soportar con paciencia. De hecho, si tú lees algunas otras versiones, lo traduce como eso. El amor todo lo soporta. De hecho, buscando un poquito más de significados, incluso en inglés, encontré la versión de la Biblia King James. Y en la Biblia King James, este versículo o esta característica se escribe de esta forma. Dice que el amor, y te lo digo en inglés, beareth all things. Y esto en español significa soporta todas las cosas. Entonces, eh, esta palabra significa como bien dice su significado, techar o cubrir. O sea, como un techo soporta las cosas. En pocas palabras, o si yo pudiera traducir o dar con una sola palabra que esta característica sería proteger. El amor protege. Y cuando se refiere a que soporta todas las cosas, porque eso significa también esta palabra, se refiere a que tú recibes como los guamazos, en México guamazos son golpes, como que tú recibes los problemas, como que tú, así como un techo protege de la lluvia, tú recibes esa lluvia para proteger a las demás personas. Es por eso que el capítulo del día de hoy se titula así, Protegiendo Corazones. Y aquí te viene algo muy importante, porque a lo largo de mi vida cristiana, he entendido algo muy importante que a veces ignoro o a veces veo que gente ignora y es normal muchas veces hacerlo porque es fácil perder el enfoque. Pero es eso, aprender a proteger el corazón de las demás personas. Y probablemente se vea un poco libertino porque muchas personas hablan hay que cuidar los corazones y por eso no hay que mencionar la palabra pecado. Y es que no podemos mencionar el infierno porque hay que proteger el corazón de esta persona. No voy a ese extremo. Hay que recordar que hay que tener un muy buen equilibrio entre lo que es el libertinaje, pero también el legalismo. Aunque mucha gente ocupa eso de cuidar los corazones de mala forma, de una forma en la que te haces muy blando y muy libertino, no es algo antibíblico el cuidar el corazón de las demás personas. Y aquí vamos a aprender por qué. Mira, muchas veces cuando intentamos hablar con las personas, cuando convivimos con las personas, por cualquier cosa, somos propensos a poder lastimar a las demás personas con lo que les decimos. ¿A qué me refiero? Am, Cuando tú vas a mencionarle algo a alguien que probablemente lo lastime, pero es la verdad, muchas veces la piensas y decirle o no las cosas. Y aquí viene con el ejemplo que yo ponía la semana pasada, ¿no? O bueno, no semana pasada porque tuvimos vacaciones, el capítulo pasado, yo explicaba, ¿no? Que está mal el saber que tu hermano está pecando o está haciendo algo mal y no decirle que está mal. El querer mentirle porque piensas que lo vas a lastimar. Hay que decir la verdad. Pero la diferencia entre esto y el buscar proteger el corazón de una persona es, es muy delgada esa línea y te la voy a explicar ahorita. En ese ejemplo que te mencioné, en el que no le cuentas a alguien que está haciendo algo mal la verdad, por no querer lastimarlo, está haciendo mal, porque esa persona puede seguir haciendo el mal y está ofendiendo a Dios, está ofendiéndose a sí mismo y está perdiéndose. Entonces es importante ser honesto con esa persona para que esa persona deje de pecar, o al menos sepa que está mal lo que está haciendo porque probablemente esté genuinamente equivocado y no sepa que está haciendo mal. Pero para proteger el corazón de las personas muchas veces tenemos que buscar hacerlo de una forma correcta, con el tacto. No vas a ir a decirle a esa persona, ¿sabes qué? Eres un pecador, te vas a ir al infierno. No. Tienes que cuidar su corazón diciéndole, ¿sabes qué, bro? ¿Sabes qué, hermana? Estás mal. Lo que te estás haciendo ofende a Dios. Tienes que dejar de hacerlo, pero aquí estoy yo para apoyarte. Hay formas en las que debemos de hablar con las demás personas. Y mira, encontré un texto en internet que me encantó sobre esto. Cuando me puse a profundizar un poquito más en todo esto,
encontré un artículo en internet que hablaba sobre precisamente la diferencia entre estas dos palabras y abrí un poquito más el panorama de lo que yo entendí y creo que te va a ayudar bastante a ti. Dice esto, la Biblia dice que el amor es sufrido porque una persona que ama es paciente y tarda en responder cuando está enojado para no herir al otro. Habla de ser paciente a cómo reaccionas a las ofensas. En ese caso habla sobre las personas, ¿no? Pero a lo mejor lo podemos trasladar a que tardas en reaccionar cuando perdiste tu trabajo y no hiciste algo que pueda lastimar a las demás personas o que te pueda lastimar a ti. Y luego dice, el amor todo lo sufre porque cubre con silencio para no ofender al otro ni divulgar sus fallas porque reconoce que todos fallamos. Cuando se refiere a que el amor cubre con silencio, no se refiere que no le vas a decir a la demás, bueno, a la persona que está haciendo mal que está haciendo mal. Se refiere que vas a mantenerlo de una forma discreta, que no vas a exhibirlo enfrente de las demás personas, que a lo mejor no vas a decir cosas que ni siquiera van al caso, porque muchas veces, y vamos a ver un poquito más adelante, cometemos ese error, ¿no? Que estamos reprendiendo a alguien, que estamos corrigiendo a alguien y salen palabras que ni siquiera tienen que estar. Se nos afloja la lengua y terminamos diciendo cosas que pueden ofender a esa persona. No es lo mismo decir, no sé, oye, bro, estás mal. Ah, es que, bro, estás mal y acuérdate que ya fallaste otra vez y es que te vas a ir al infierno. Sí, sí me voy a entender con eso, ¿no? El no decir palabras de más que puedan ofender a las demás personas. Y el no señalar, el no exhibir, el no criticar, el no juzgar mal. Ya aprendimos también en este podcast que juzgar no está mal, pero muchas veces lo hacemos de una forma mala, en la cual señalamos con el dedo, en la cual mandamos al infierno, cuando juzgar correctamente es simplemente discernir entre lo bueno y lo malo y ayudar con la verdad diciendo la verdad. O sea, y aquí vamos a ver algunos ejemplos que neta te van a abrir como el panorama y te van a hacer volar la cabeza, que a mí me hicieron volar la cabeza, ocupando a Jesús como ejemplo, porque como siempre he dicho, Jesús es el ejemplo a seguir para toda persona. Seas cristiano o no, yo creo que Jesús es un buen ejemplo a seguir y no es un buen ejemplo, es el único ejemplo a seguir que deberíamos de tener. O sea, yo creo que aunque no seas cristiano, no puedes negar que Jesús lo que enseña es una enseñanza verdaderamente importante y buena para ti. O sea, Jesús enseñó a amar al prójimo, enseñó a respetar a las demás personas, Jesús enseñó la discreción, enseñó esto que estamos viendo ahorita y ahorita vas a ver los ejemplos que voy a dar. Entonces, Jesús debe ser nuestro ejemplo en todo momento para todo lo que hagamos, seas cristiano o no, creo que es eso. Bien, ahora, esta característica del amor que estamos estudiando, la palabra stego, o en español, que todo lo cubre o todo lo soporta, la podemos emplear en dos casos o en dos escenarios diferentes. Obviamente esos escenarios vamos a enfocarlos ahorita hacia cuando alguien nos hace algo o cuando nosotros somos quienes tenemos que emplear esa característica, o sea, cuando tú tienes que obrar reflejando esta característica del amor, pero también puedes entender estas dos características como cuando tú recibes la ofensa o como cuando tú eres el que va a recibir esa palabra de amor, ¿vale? El primer ejemplo o el primer escenario es cuando tú buscas corregir o reprender a una persona. Aquí quiero explicar algo muy importante. No está mal corregir a las personas, no está mal mostrar a las personas que están mal, no está mal el tú decirle a una persona que está haciendo algo mal que tiene que cambiarlo, así como es una locura que ves a una persona que está a punto, no sé, de caerse de un puente y en vez de ir a decirle que no lo haga, lo dejas hacerlo porque dices, no, ¿qué tal y lo ofendo? No está mal eso. De hecho, el Señor enseña que tenemos que reprendernos y exhortarnos unos a otros. Y esto lo podemos aprender en Hechos 3:13. Te lo voy a leer, dice así. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea,
No está mal eso. Y ahora la palabra exhortar sí se refiere hacia reprendernos, corregirnos, pero también se refiere a animar, a motivar, a consolar. Esa palabra se puede ocupar en esos diferentes escenarios. ¿Y qué está diciendo aquí el Señor? ¿Sabes qué? Tienes que aprender a corregir a tu hermano, pero también tienes que aprender a motivarlo. Muchas veces cuando buscamos exhortar, dejamos como la cosa dura y lo dejamos en el piso, pero no. Dios quiere que tú corrijas a tu hermano, que sí le muestres que está mal, pero tienes que ayudarlo a cambiar. Y aquí te viene un consejo muy importante. Si vas a corregir a alguien más, que sea para edificar y no para destruir. Si vas a mostrar a alguien que está mal, que no sea solamente para verte superior y para poder ofender a la persona, sino que en verdad esa corrección, esa exhortación venga con esa motivación de querer hacer las cosas bien. Porque muchas veces hacemos esto de una forma errónea. Y es este punto. Cuando buscamos corregir a las personas, en vez de hacerlo en amor, en vez de hacerlo de una forma en la que esta persona, más que quedarse en el piso dolida, sea motivada a hacer las cosas bien. Y muchas veces no hacemos eso. Muchas veces lo que hacemos es decir, es que te vas a ir al infierno, estás mal, eres un pecador. No, hermana, se vistió así, usted no va a ir al reino de los cielos. No, hermano, usted se emborrachó, no, ya no tiene remedio, estás mal y ya no te acerques a mí. Eso está mal. Lo que Dios quiere que hagamos es que diga, ¿sabes qué, bro? Eso está mal. ¿Sabes qué? No puedes estar fumando, no puedes estar emborrachándote, no puedes estarte drogando. La mentira es mala, hermano. Pero la respuesta está en Jesús. Y si no lo conoces, yo te lo voy a presentar. Pero la respuesta no está en las drogas, no está en el alcohol. Ese vacío que tienes solamente puede ser llenado por Jesús. Y yo te voy a ayudar a poder dar ese paso. Ya si esa persona decide tomar tu ayuda o no, es su problema. Porque nosotros no transformamos personas, simplemente llevamos un mensaje. Y quien transforma es aquel que nos mandó a dar ese mensaje, que es Dios. Entonces, si en tu caso exhortas a una persona en amor e hiciste las cosas bien, pero esta persona no entendió o no se acercó al Señor, no te sientas mal, porque Dios tiene un tiempo para todo y Dios tiene planes para todo. Y si esta persona en su momento no está creyendo, ok, déjalo, la semilla fue sembrada. Y si es voluntad de Dios, va a dar fruto, ¿vale? Entonces, cuando busquemos exhortar a las demás personas, tenemos que buscar edificar, tenemos que buscar no dar palabras de más, porque mira, yo antes pensaba que para corregir a una persona tenemos que dar una explicación súper grande, súper enorme, con bases y así, pero cuando empecé a analizar la forma en la que Jesús exhortaba a las personas, pude ver algo muy importante y es esto. Am, Jesús exhortaba a las personas de la forma más simple. Jesús le mostraba a las personas su pecado de la forma más simple. Y él no daba palabras de más. O sea, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero cuando Jesús exhortaba o cuando Jesús reprendía a sus discípulos, por ejemplo, cuando ellos no podían, no sé, eh, cuando decían, Jesús, es que no podemos reprender tal demonio. Jesús no le decían, ya ven, ¿para qué no estudian? ¿Para qué no oran? ¿Para qué no hacen esto? Ya te vi a ti, Pedro, que estás, no sé, haciendo cosas que no. Ya te vi a ti, Juan, no manches, estabas durmiéndote en vez de hacer las cosas. No. Simplemente Jesús les dijo, hombres de poca fe. Y mencionó que estos tipos de demonios se reprendían únicamente con ayuno y con oración. ¿Qué hizo? Les mostró que tenían poca fe y que no estaban haciendo las cosas bien y les dio la respuesta, tienen que ayunar y orar más. No les dio excusas ni motivos, ni les dijo a cada uno qué tenían que hacer, ni qué hicieron mal. Simplemente, ¿saben qué? Tienen poca fe, tienen que orar y ayunar más. ¿Qué pasó cuando Pedro se hundió en el mar? No le dijo, híjole, Pedro, ¿por qué dudaste? Ya ves, viste las olas, viste las nubes. No, Pedro, la próxima mejor ni te digo que bajes y camines sobre el agua. No, simplemente le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo levantó y lo salvó. Y lo que te quiero explicar, o más bien Dios quiere que entiendas el día de hoy, es que cuando buscas tú ayudar a una persona para que haga las cosas bien,
Tienes que evitar dar palabras de más que puedan ofenderla. Tienes que cuidar su corazón. Tienes que cuidar tus palabras de tal forma que no la ofendan y que no la lastimes. Ahora, muchas veces el evangelio sí va a ofender a las personas que no quieren arrepentirse. Muchas veces el evangelio va a ser incómodo, pero limítate únicamente a ocupar la palabra de Dios, ocupar lo que Dios dice y no agregar cosas. Porque muchas veces las cosas que agregamos vienen desde nuestra carne y esto puede hacer que las personas se pierdan. Entonces no cometas ese error. Y aquí te viene otro ejemplo de cómo Jesús reprendía de la forma más sutil, más simple posible y era la más efectiva. Cuando le llevaron a Jesús a la mujer adúltera, cuando los fariseos querían tenderle esa trampa a Jesús y le mandaron a una mujer que había sido cachada en adulterio, ellos querían que Jesús diera como luz verde para que la apedrearan, sin embargo, él no hizo eso. Pero ¿sabes qué me asombró también? Que la forma en la que Jesús se dirigió a la mujer adúltera no fue de la forma en la que tú y yo muchas veces nos dirigimos con las personas que están pecando, están fallando. ¿Qué hacemos normalmente nosotros? Y me incluyo yo, todos, porque todos cometemos ese error alguna vez. Y si no, cuida que no lo cometas. Y si lo cometes, ya sabrás el día de hoy cuál es la forma correcta de hacerlo. Muchas veces lo que hacemos es, por ejemplo, encuentras a una persona que fue cachada, no sé, viendo pornografía, ¿no? Y le dices, no, hombre, mijo, no, tú estás muy mal. Es que fíjate que no te estás viendo estas cosas y te van a regañar y no te van a banquear de la alabanza y no, ya no vas a poder servir en media y no, ya tu familia ya no te va a ver con los mismos ojos. Empezamos a meterle culpa a las personas, empezamos a dar palabras que más que edificarla, más que protegerla a esa persona, la están lastimando. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús con esta mujer adúltera? Le dijo, ¿dónde están los que te condenan primero? Le dijo, ¿sabes qué? Yo no te estoy condenando. Y le dijo, vete y no peques más. Esas cortas palabras tuvieron más impacto que el hacer lo que hacemos muchas veces nosotros, ¿no? Esas pocas palabras, vete y no peques más, le mostraron a la mujer que lo que estaba haciendo estaba mal, aunque ya lo sabía, ella sabía que el adulterio era algo incorrecto, así como sabemos que mentir está mal y muchas veces mentimos, así como sabemos que el codiciar a la mujer del prójimo está mal y muchas veces lo hacemos, así como sabemos que no sé, que ciertas palabras que decimos no son correctas, ciertas ofensas, y sin embargo lo hacemos. Pero siempre hay que recordar que está mal para que nos caiga el 20. Es lo que le hizo esta mujer. ¿Sabes qué? Vete y no peques más. Le dijo, esto es pecado. Eres libre, yo te condeno, pero no vuelvas a practicarlo. Así de simple. No le dijo, híjole, mira, pues ya fallaste, ya te van a recordar todo el tiempo que eres adúltera. No, hombre, así como muchas veces nos hacemos los difíciles, ¿no? Es que fíjate que yo te quiero hacer libre, pero me es difícil perdonarte porque mira, fallaste y qué mal, ¿no? No, le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. ¿Estás haciendo mal? No lo vuelvas a hacer. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Cuando reprendemos a alguien, cuando corregimos a alguien, esa es la forma correcta, no buscar sacar cosas del pasado también, ¿no? Así como de, híjole, carnal, es que ya es la cuarta vez que mientes, ya no te voy a perdonar. Híjole, bro, es que mira, ya viniste 4 veces, 5 veces conmigo, ya no más. ¿Sabes qué? Hiciste mal. Las consecuencias vienen, también hay que hablar de las consecuencias, no para espantar a las personas, sino para que sepan que cada acción trae su reacción, sino para que sepan también que todo lo que siembran cosechan. Si robas y te cachan robando, te van a meter a la cárcel. Si mientes y la mentira se descubre, vas a afrontar las consecuencias de haber mentido. Eso es muy cierto. Sin embargo, es muy diferente decir a una persona, híjole, mentiste, ya te cacharon, te van a castigar, con ese tonito y esa intención de espantar a las personas, ¿no? Eso es muy diferente a decir, híjole, bro, la neta es que la regaste, va a haber consecuencias, tú tranqui, si te arrepentiste,
afronta la verdad, afronta las consecuencias y sigue adelante. La primera forma en la que lo hablamos, o el primer ejemplo que di de cómo le hablamos a las personas, habla de infundir miedo, habla de infundir temor, habla de infundir o está motivada a lastimar a esa persona. Y la segunda forma es decirle, ¿sabes qué? La regaste, estuvo mal, va a haber consecuencias, pero no estás solo. Son dos diferentes formas de poder afrontar el pecado de las demás personas y corregirlas. Si tú quieres ser un buen líder, un buen jefe en tu trabajo, o un buen maestro, un buen predicador, un buen pastor, un buen ingeniero, un buen abogado, tienes que aprender a tratar a las personas con amor y con respeto. Y si esas personas fallan, cuando tú las ayudes a corregir y a cambiar, no infundas miedo, ni temor, ni busques lastimarlas. Dales la mano, así como Jesús levantó a Pedro después de haber dudado, y dile, ¿sabes qué? Estuvo mal. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. ¿Por qué mentiste? Estuvo mal lo que hiciste. Pero no dejes tirados. Dile, no estás solo. Esto es lo que Dios dice que está bien y puedes cambiarlo. Eso es mucho mejor y más simple. Te ahorras palabras, te ahorras malas intenciones y te ahorras el hacer tropezar a una persona. Entonces, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y ahora vamos a ver el segundo escenario en el cual tenemos o en el cual vamos a emplear esta característica y es cuando te lastiman a ti. Y esto es más complicado aún porque, o sea, cuando tú estás exhortando y corrigiendo a una persona que está haciendo algo mal, pues no hay como intereses personales de por medio, ¿sabes? No es como de, híjole, pues me está lastimando a mí, me voy a desquitar, ¿no? No hay algo que te impida a cierto punto meter tus sentimientos o tus pensamientos en eso. O sea, estás corrigiendo a alguien para que haga el bien. Pero cuando el mal te lo están haciendo a ti, muchas veces tendemos a meter nuestra carne en medio de eso. ¿A qué me refiero? Cuando alguien te ofende, ¿qué haces? Lo insultas también, porque te dolió lo que te hizo. Cuando, no sé, estás en un momento complicado y alguien se involucró en algo que te puede perjudicar, te quieres vengar. Y yo creo que es importante eso, mira, en cuanto a este escenario, cuando el amor dice que la palabra de Dios, que el amor todo lo sufre, se refiere a que tú amas a las personas que te ofendieron y que por mucho que te han hecho a ti, tú no vas a reaccionar igual y no vas a ofenderlas, no vas a lastimarlas. Ya hablamos sobre el perdón en este podcast, ya hablamos sobre eso, también en mi Instagram ya he predicado sobre el perdón, pero esta palabra, esta característica de que el amor todo lo sufre, no solamente habla de perdonar a las personas, sino de aprender a soportar esas ofensas. Porque no es lo mismo que alguien te ofenda y que, no sé, te pongo un ejemplo, alguien te mintió, alguien te engañó y tú te desquitaste, lo ofendiste, le dijiste cosas malas, le dijiste malas palabras. Quien empezó el pleito, quien empezó la bronca fue esa persona. Y tú pecaste al reaccionar de forma incorrecta. Ya después de un rato lo perdonaste y ya, y también pediste perdón, ¿no? Por lo que le dijiste. Pero ya la ofensa hacia él ya quedó. La ofensa hacia ella ya quedó. Y así me ha pasado a mí muchas veces, que me ofenden, que me dicen cosas malas y termino reaccionando de la forma incorrecta, perdón. Entonces buscamos lastimar a las personas para intentar disminuir el dolor que tenemos por lo que nos hicieron y caemos en su juego, caemos en lo que Satanás quiere que caigamos, que es en ofender a Dios, porque cuando ofendes a una persona también ofendes a Dios. Entonces, esta palabra se refiere a que te ofenden, a que te están molestando, a que hay momentos difíciles, a que hay desierto, a que hay tormenta, pero tú estás soportando eso y no te vas a doblegar y no vas a ceder a lastimar a las demás personas. Que alguien te está ofendiendo y por más que quieras responderle, que por más que quieras tocarle claxon a las personas en la calle, que por más que quieras vengarte, vas a aprender a esperar, vas a soportar todo eso para no lastimar a esa persona.
y que Dios sea el que trate con esa persona. Y cuando esa persona venga a pedirte perdón, si es que se arrepiente, aprendas a perdonar a esa persona también. Debemos de entender que todos cometen errores. Mira, así como esas personas te ofenden a ti, así como tú tienes que cuidar el cómo reaccionar ante las ofensas de las demás personas, el protegerlas, el no reaccionar de una forma en la que tú puedas ofenderlas también, debes entender que tú puedes estar del otro lado también. Tú también puedes ofender a personas y no te va a parecer que cuando ofendes a una persona te ofenda también a ti, porque las palabras se quedan en las personas. Las palabras son algo que pueden herir de una forma muy, pero muy cañona. Entonces, entiende que así como hay personas que te ofenden a ti, tú puedes ofender a otras personas. Y no por eso esas personas tienen el derecho de querer vengarse. Así que no dejes que tus malos sentimientos, no dejes que tu carne actúe cuando estás siendo ofendido, cuando estás siendo molestado, cuando estás en momentos difíciles, porque también aquí viene algo muy importante. Aquí hablamos de que una persona te está ofendiendo, pero ¿qué pasa si no hay quien te ofenda y más bien es un problema normal? No sé, por ejemplo, te quedas sin trabajo porque ya no había, tuvieron que hacer el corte de personal en tu trabajo, te está yendo mal en la vida, no sé, a lo mejor eh, mm, tus padres se pelean, hay problemas familiares, o sea, todas esas cosas te están afectando a ti y tú de lo estresado que estás, y tú de lo enojado que estás, y tú de lo dolido que estás, empiezas a reaccionar mal con las demás personas, ¿no? Estás todo molesto y viene una persona en buen plan a hablarte, ¿y tú qué quieres? O estás todo triste y viene una persona a ver cómo estás, a querer animarte y eres grosero y la lastimas, o simplemente te la pasas lastimando a personas a causa de tu dolor, ¿no? Tienes que cuidar el corazón de las personas. Y esto va a sonar muy, pero muy raro, muy, muy fuerte, muy duro, no sé cómo tú lo veas, pero el que tú estés mal no te justifica para tratar mal a las demás personas. El que tú estés pasando por malos ratos, el que te sientas mal, no te justifica para lastimar a las personas. De hecho, en este caso se emplea mucho más el amor, porque tienes que aprender a amar a las personas incluso cuando tú no te sientes amado. Tienes que amar a las personas y protegerlas, incluso cuando tú te sientes expuesto y vulnerable. Tienes que aprender a amar y proteger el corazón de las personas en todo momento, no solamente cuando te sientes feliz, no solamente cuando te sientes bien, no solamente cuando las cosas son fáciles. Tienes que aprender a ser una persona que ame de la forma en la que Dios quiere que ame. Y aquí viene algo muy bello. Y te digo, me encanta Jesús cómo es que respondía de la forma perfecta siempre. Sus enseñanzas eran simples, fáciles de entender para los que tenían corazón humilde. Y cuando Jesús reprendía y mostraba a las personas que habían fallado, lo hacía con amor, lo hacía con paciencia, lo hacía de una forma simple. Y creo que el mejor ejemplo para enseñarte el cómo tratar o el cómo hablar con una persona que te ha ofendido, que te ha fallado, es este. Pedro negó 3 veces a Jesús. Incluso cuando Jesús le advirtió, él dijo, no, Señor, yo nunca te voy a abandonar. Aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar, Jesús. ¿Qué pasó? Lo empezó a seguir de lejos mientras Jesús iba a ser llevado a que lo azotaran, a que lo golpearan de lejitos, ¿no? Y cuando le preguntaron por Jesús, lo negó. Y la tercera vez hasta maldijo. Ahora, maldecir no es que dijo rayos o repámpanos, no. Cuando Pedro, dice la Biblia que Pedro maldijo, seguramente se aventó muchísimas groserías en hebreo, en griego, en los idiomas que él conocía, y no se aventó las groserías que tú y yo decimos muchas veces porque no hablaba español. Entonces, Pedro le falló a Jesús de una forma increíble. Tanto así que tenía miedo, tenía pena de hablar con Jesús después de haberle fallado. Sin embargo, vamos a ver qué dice en Lucas 21:15. Tú puedes leerlo, pero básicamente lo que le dice Jesús a Pedro es, ¿me amas? Mira, y es algo hermoso, porque cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro ya sabía que Jesús le estaba recordando que lo había negado. Esas 3 veces que Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba, fueron como esa redención,
Es ese recordatorio de que Pedro le había negado 3 veces. Sin embargo, después de cada me amas, Jesús le daba llamado: apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas, guía mis ovejas. Es lo que Jesús hace contigo y conmigo muchas veces. Alfredo, ¿me amas? Juan, ¿me amas? Oscar, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Sigue con el llamado que te he dado. Que tú me hayas fallado no significa que mi promesa no se cumpla. Así de simple es como Jesús nos perdona. Así de simple es la forma en la que Jesús trata con nosotros. No nos echa en cara los errores, no nos molesta ni nos busca lastimar. Cuando Jesús habló con Pedro y le preguntó si lo amaba, no era para lastimarlo, no era para decirle: híjole, me fallaste, Pedro, y te vas a ir al infierno, ya no vas a ser mi discípulo. No. Cuando Jesús habló con Pedro y le preguntó: ¿me amas? 3 veces, era para recordarle que había hecho algo malo, pero también para recordarle que su pacto seguía vigente con él, pero también para recordarle que lo seguía amando él a él, que aunque muchas veces él no le demostró el amor que debía, el amor que Jesús tenía para con él era incondicional y no cambiaba. Y así es como Dios quiere que tratemos a las demás personas que nos ofenden. No que le recuerdes el pasado, no que digas: híjole, tú me fallaste y acuérdate hace 20 años que me fallaste y es que no te puedo perdonar, o te voy a perdonar, pero van a haber consecuencias intentando lastimar a esa persona, infundirle miedo. Cuando lo que Dios quiere que hagamos es decirle: ¿sabes qué? Hiciste mal, me lastimaste, pero te perdono. Así de simple es hablar con una persona que te ofendió. Muchas veces queremos justificarnos, queremos excusas, queremos que se avienten 1000 perdones y que vayan de rodillas a nuestra casa. No es necesario que una persona compense lo que te hizo humillándose, lastimándose, porque Jesús nunca te pidió eso a ti y nunca te lo va a pedir. Cuando tú ofendes a Dios, cuando tú ofendes a Jesús, Él no te está diciendo: híjole, ya me fallaste. Tienes que dar 50 vueltas de rodillas a la iglesia para que tú puedas ser perdonado. Por eso es que no es bíblico el irte a confesar con un padre para que te diga que hagas acciones buenas para enmendar las cosas que hiciste malas. Porque ninguna acción buena va a poder justificar, ninguna acción buena va a poder redimir lo que tú has hecho. La única acción que redime nuestras fallas es la que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y Él no nos está pidiendo hacer nada de eso. No es bíblico. Tú no vas a encontrar en la Biblia que Jesús le dijera a Pedro: híjole, Pedro, me fallaste, tienes que pescar tantos peces y tienes que rezar tantas veces y tienes que pedirme perdón tantas veces. No, simplemente lo perdonó. A la mujer adúltera no le dijo: híjole, es que tienes que donar tanto dinero para que te pueda perdonar. Es que no, tu ofrenda no fue muy buena, hermana, y Dios no te va a poder perdonar por adulterio. No, es que fallaste mucho. ¿Yo cómo te voy a perdonar? Tienes que dar 50 vueltas a la catedral. Tienes que rezar 20 Padres Nuestros. No. Le dijo: vete y no peques más. ¿Qué le dijo al hombre paralítico? Tus pecados son perdonados. Levántate y camina. Jesús tiene esa autoridad para perdonar pecados y Él decidió perdonar tus fallos y los míos, si decidimos seguirlo y si estamos genuinamente arrepentidos. No hay que complicar las cosas, no hay que decir palabras de más, no hay que dejar que nuestra carne nos controle porque podemos lastimar el corazón del otro. Hay una frase de C.S. Lewis, probablemente lo conozcas por los libros de las crónicas de Narnia, pero es cristiano y tiene otros libros muy buenos, cristianos también. Y esta frase me la recordaba un amigo que estaba hablando conmigo del tema, estaba comentándole, y me mandó esta frase y me gustaría compartirla contigo el día de hoy. Dice: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti.
hay que aprender a perdonar a las personas. Y no solo perdonarlas, protegerlas. ¿De qué? De nuestra carne, de nuestras palabras, de nuestros malos sentimientos. Porque después te vas a arrepentir de lo que le dijiste a esa persona. Después te vas a arrepentir de la forma mala en la que reaccionaste. Ahórrate todo eso y protege a la persona desde antes. Y cuando alguien te falle, cuando alguien te ofenda, no insultes, no eches en cara, no recuerdes pasado, no ofendas, no lastimes. Cuida su corazón. Bien, eso es todo por hoy. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Ya extrañaba esto, ya extrañaba hablar, compartir esto con ustedes. El podcast va a seguir. Hoy salió día sábado por algunas razones. Por ahí luego van a ver qué onda, pero seguimos normal todos los viernes. Esta fue una excepción pequeña. Igual, siguen mi cuenta de Instagram, ahí ya volví a retomar los estudios bíblicos también, al igual que el podcast, tuvieron 3 semanitas de vacaciones. Pero sígueme si quieres aprender más de Dios, si quieres consejería, si quieres peticiones de oración, si tienes dudas de lo que mencioné en el podcast o en general de la Biblia, si puedo ayudarte con algo, en verdad estoy para servirte. Doy ahí estudios todos los lunes. Estamos empezando, de hecho, una serie del libro de Daniel. Apenas se compartió el primer capítulo el día de hoy. Son mensajes prácticos que hablan sobre ser cristiano en un mundo que va en contra de las enseñanzas de Dios. Así que espero y te puedas conectar los lunes a las 10 p.m. de la noche, hora Ciudad de México. Y pues nada, te espero ahí, te espero aquí cada viernes, igual con el podcast. En verdad espero que Dios haya hablado a tu vida y estoy para servirte en verdad. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo capítulo de Fe Activa.